saluda, me dice que sí entiende lo que yo hablo. Buen día, profe. ¿Cómo está? Bueno, ¿y usted? Bien, ¿Es alumno? tranquilo. ¿Es alumno? ¿Quién me está hablando? Matías, a donde dice sonando fresh, ya le cambio el que está puesta la cuenta de Google de mi hermano. ¿Y qué quiere decir sonando fresh? Y mi hermano tiene, se puede decir que tiene una bandita de trap, que se llama así con ese nombre. Ah, bueno, muy bien. Bueno, igual ya te voy a identificar como sonando fresh. Hacele propaganda a tu hermano, deja ese nombre nomás. Bueno, Y Puente 421, sí, ya lo veo. ¿Es alumno de Tucumán o de Aguilares? no, de Tucumán, profe. Ah, ok. ¿Están inscritos todos en lab? ¿O hay alguno de teatro? ¿Alguno de música? No están los de música. Los de música son unos buenos alumnos. Va, profe. Les voy comentando. Bueno, a ver. Ah, yo soy de teatro. Fabián Gil. ¿Quién es Fabián? No lo veo. Bueno, uno de teatro. Todo bien. Bien. Ahí vamos, ahí vamos. Ya queda un minuto y larga. Acá me dice Ana María que de teatro son 17. No, estoy preguntando a Ana María quiénes se están conectando y que son de teatro. Solamente para... Soy de lab, Lucía Fernández. Bueno. Oye, profesora, yo pasé todos los datos, Rosita, María Antonella García. Perfecto. Bueno. Está bien, no importa que se sigan presentando. Yo preguntaba para ver un poco... Sí, pero de teatro son poquísimos, pero bueno, a veces con ellos tenemos algunos temas particulares que les interesan más a la gente de teatro, etcétera, etcétera. Ahora no hay muchas posibilidades de hacer diferenciaciones porque vamos a hacer todo lo que se puede dentro de las condiciones, o sea, lo máximo, lo mejor dentro de estas condiciones. Les ha ocurrido una situación existencial, digamos, muy original, que es que han tenido que todo este primer cuatrimestre a vérselas y estudiar filosofía solos, lo cual yo me imagino que tiene que haber tenido su dificultad, pero que van a ver que no es insoslayable ni imposible, porque en realidad lo que se han salteado son las clases en las que nosotros hablamos. Pero nosotros hablamos, y como toda charla o clase oral, teórica, bueno, uno escucha, como alumno escucha en medio de tantas otras clases, que no podemos decir que realmente aprende filosofía en el momento de la clase teórica. Filosofía aprende cuando se pone a leer. Y ese trabajo es solitario. Así que en cierta manera no estamos tan distanciados de lo que había que hacer siempre, que era leer los textos y de a poco ir incorporando nociones, ideas, autores, palabras de la filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes han podido, más o menos, no habrán visto que vamos lento, no hemos terminado ni siquiera las unidades de toda la primera parte, pero estamos casi al final de lo
lo que llamamos nosotros el primer cuatrimestre o las primeras unidades, que como yo lo propongo, es un tiempo en el que uno se va haciendo la filosofía a través de la filosofía de los griegos. O sea, es mucho el tiempo al que yo le dedico cada año a estos filósofos griegos, porque pienso que les da una base de formación para después seguir con filosofía ya de una manera mucho más acelerada, porque a partir de este segundo momento ya tenemos el periodo medieval, moderno y contemporáneo, todo como en una marcha ya acelerada de la historia. Pero para ese tiempo ustedes como que ya han ido lentamente haciéndose a la lectura y al modo de los planteos de la filosofía. Bueno, es un poco raro estar hablando y admitiendo, o sea que tengo que organizarme de otra manera. Posiblemente empecemos a las 12 y yo solo admita y recién hablemos a partir de las 2:30, y que a las 2:30 no sigan admitiendo, no sigan entrando, porque si no complica la charla. Bueno, entonces yo digamos, este año es una oportunidad en que filosofía, digamos, realmente va a ser un trabajo personal, y encima el parcial va a ser una forma de demostrar ese trayecto que ustedes han hecho, porque por supuesto que para contestar, aunque sea en un día, un parcial, tienen que haber estado leyendo. Yo soy Raúl Acosta de Aguilares. Ah, perfecto. Bueno, entonces, yo les proponía lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, tomemos 4 encuentros para que en la tercera semana de 4 o 5, lo que sea necesario, para que la tercera semana de septiembre, tratando de no coincidir con la historia, que sé que también van a tener parcial, y si no coincidir, hagamos un parcial de filosofía. Saben que la materia es promocional, entonces les conviene muchísimo esforzarse para sacarse el 6. Hay una recuperación de un parcial, pero todavía no sabemos bien cómo lo vamos a organizar, dado que tenemos esta nueva forma de evaluar de esta manera. Bueno, entonces, después del parcial, donde hay en general, hay una especie, una suerte de selección natural, donde un grupo se queda y sigue el esfuerzo, y otro decide, no, este año está muy complicado, me quiero enfocar en materia. La segunda parte, según cuántos queremos, sí voy a intentar darles clase, porque ahora ya estoy más canchera con todo el sistema tecnológico. Entonces, la segunda parte sí les voy a dictar, o a veces las grabaré y las pasaré grabadas, dejaré grabadas sin yo haciendo todo el movimiento, sino mi voz nomás. Pero digamos que en adelante ya no va a ser una situación tan distante, tan fría como hola, ahí va la clase, ¿no? Pero bueno, disculpen, cada uno ha tenido que, como habrán visto, mi hermana en historia ni siquiera aparece, yo por lo menos finalmente aparecí, ¿eh? La manda a Lucía. Bueno, no vale criticar a los otros profesores que están ausentes. Bueno, ahí vamos a al duda, sí, sí, no pueden librarse de nosotras dos el primer año, ¿no? Bueno, vamos al programa y a los temas que vamos a ir preparando. Entonces, habrán visto que la primera unidad
unidad general sobre qué es filosofía o una presentación de las características del discurso filosófico. Yo doy por sentado que ese tema, incluso que el tema gira en torno al texto de Jaspers, de Karl Jaspers, que es filosofía, no pueden tener grandes dificultades. Qué bueno que hagan los videos, bueno, esperen que lo hagan. No pueden tener grandes dificultades con esta presentación, porque son caracterizaciones. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es racional, es un discurso que busca dar fundamentos de las cosas, que se distingue de la religión, de la ciencia, del arte, del mito. Y ahí hacemos un poco más de hincapié entre la familiaridad y la distancia entre la filosofía y el mito. Lo vemos como un discurso nuevo que emerge a partir de un momento dado, muy puntual, y a partir de una coyuntura puntual de la historia. La filosofía no surge en cualquier momento, ya hemos hecho hincapié en eso. Entonces, de esta primera unidad general, yo lo que espero es que tengan leído el texto de Jaspers, de Karl Jaspers, que es filosofía, con algunas caracterizaciones de la filosofía que están en la primera ficha teórica, algunas, y sobre todo la consideración de Jaspers de la diferencia entre comienzo y origen de la filosofía. Es decir, él plantea que hay un comienzo cronológico en la historia, a partir de un momento dado, un grupo empieza a hacer filosofía y en adelante eso continúa, pero por otro lado hay un origen, hay un modo filosófico del hombre que naturalmente se dirige a hacerse preguntas fundamentales. Esas preguntas fundamentales a veces las ha contestado a través de construcciones míticas. Un tipo de respuesta es el mito. A nosotros nos interesa el tipo de respuesta que se empieza a construir con la filosofía a partir de un momento dado. Tienen distancias y se juntan y después los filósofos se fundamentan a veces en el mito cuando ya no tienen respuesta, y a veces lo mítico sigue funcionando entre nosotros, pero no quiere decir por eso que sean lo mismo y que la filosofía no haya tomado su marcha sola a partir de un momento dado de la historia. Entonces, de Jaspers distinguir bien ese momento en que él distingue entre comienzo y origen, y dentro del origen todo lo que él describe como actitudes que mueven al filosofar. Desde siempre el hombre se ha sentido movido a la filosofía en diferentes circunstancias. Él dice, a veces por la admiración que le produce el alrededor, a veces por la duda, a veces por las situaciones trágicas en las que surgen las preguntas que normalmente en la vida ordinaria no surgen. Bueno, entonces, a partir de la segunda, entonces la primera unidad conlleva, digamos, el texto de Jaspers, caracterizaciones de la filosofía y alguna conexión o distancia entre la filosofía y el mito, o sea, alguna característica que los diferencia. No se detengan 1000 horas ahí, porque saben que después tienen unidades que son un poco más densas de trabajo y de comprensión. Entonces, tomen la segunda unidad a partir de la noción de comienzo de la filosofía que da Jaspers, es decir, empezamos con la filosofía cronológicamente. A partir de un momento dado, entonces nos encontramos ya ¿en dónde nos encontramos? En el siglo VI a.C., en la zona esta, digamos, conocida
o Grecia y sus colonias, y ahí tenemos digamos, una hipótesis, que yo la tomo de Cordero la toma de otros profesores, sobre todo de Jean-Pierre Bernard, de por qué surge la filosofía en Grecia. Todavía estamos, se dan cuenta, todavía no llegamos a ver ningún filósofo todavía, sino que estamos viendo las condiciones en las que surge. Y ahí Cordero plantea una hipótesis que es bastante, digamos, bastante racional, bastante fundamentada, donde dice que surge por una serie de coyunturas o variables que se dan y se juntan en un momento dado, una de las cuales es la política, es decir, las instituciones políticas que ya existían en la Grecia, es decir, esa suerte de cultura democrática que tenían, es decir, un gobierno con instituciones variadas en las que era importante el protagonismo del ciudadano y la palabra del ciudadano. Es decir, tenía que ir a discutir sus leyes o a discutir sus defensas. Tenemos las instituciones de la democracia, tenemos estas preguntas, esta curiosidad, este modo de mirar la realidad de un grupo de científicos, digamos, que eran casi todos hombres científicos, que empiezan a tener una mirada sobre el mundo que los rodea y hacerse preguntas y tratar de responder. Por eso que los rodea de una manera racional, original, científica, le llamemos así. Aparece una pregunta nueva en un grupo de científicos, digamos. Después vamos a ver de qué se trata esa pregunta. Y el tercer elemento es, eso es lo más discutible, pero que es bien interesante, es que los griegos no tenían una tradición mítica como tenían los otros pueblos de alrededor, las otras civilizaciones, que están más detenidas en el modo de responder porque están sostenidas las culturas por grandes tradiciones místicas. Y acá, plantea Cordero, no tenemos una tradición mística, tenemos esta literatura que es una suerte de ¿cómo se dice?, de un manual de vida, como que eran la Odisea y la Ilíada, es decir, cómo viven los griegos, cómo se cultiva la tierra, cómo se va a la guerra, etcétera, etcétera, cómo se ama, cómo se anda a caballo. Y ese tipo de enseñanza no tenía la fuerza monolítica de una religión o de un mito en donde todo esté respondido, sino que era, digamos, había un grado de libertad, sobre todo porque los dioses eran como unos personajes cercanos, un poco más poderosos, pero no tan poderosos tampoco. Había como poderes que sometían tanto a dioses como a hombres. Entonces, esa liviandad de cultura con respecto a las culturas míticas o a culturas teocráticas como los egipcios, como los babilónicos, etcétera, etcétera, toda esa combinatoria da lugar a que emerja un discurso nuevo. Pero por supuesto que todo va combinado. Es una hipótesis. A mí me parece interesante, sobre todo porque le da al hecho político, al hecho de que el hombre tiene que hablar y argumentar, como una especie de razón o fundamento que es bastante lógico. Si la gente tiene que razonar, eso va a la larga a generar algo diferente. Y entonces está esa hipótesis que el Cordero le llama la especificidad de la filosofía griega. Es decir, son únicos, son originales por tales y tales cosas, y a partir de un momento dado empieza a surgir ahí algo diferente de lo que había. Empiezan una serie de filósofos,
todavía no se llaman filósofos, etcétera, etcétera, a preguntarse y a presentar hipótesis que ellos mismos firman o sostienen. Aparece el nombre propio como algo característico de la filosofía. No son mitos que nos hablan de generación en generación, sino son respuestas personales, hipótesis, algunas escritas, nos llegan algunos textos escritos, nos han llegado muy a jirones y otros completos, según la historia de cada filósofo, y surgen estas respuestas con esa característica personal de cada filósofo. Empiezan entonces como las voces de la filosofía empiezan a surgir y van a ver que la materia se va transformando en una especie de conversación de filósofo a filósofo, porque a partir de un filósofo el siguiente o su filosofía critica a la anterior, o conversa, o completa, o admira, hace el pie para la próxima, y etcétera, etcétera. La filosofía, cuando termine tener una noción de lo que han sido las preguntas y las respuestas que paso a paso se han ido dando en el transcurso de la filosofía. Bueno, entonces, de la primera y la segunda y la tercera unidad, que tienen como fichas teóricas, digamos que pueden extraer estos temas que les digo. Caracterizaciones de la filosofía, algunos puntos principales del texto de Jasper, diferencia de la filosofía, breves diferencias de la filosofía con la ciencia, con la religión, con el mito, y especificidad de la filosofía griega. Básicamente esta tesis que les he dado, que está en Cordero y que es estos tres elementos conjuntos que dan lugar al surgimiento de la filosofía. Los capítulos que yo les... cada unidad, cada ficha teórica le he puesto yo a las clases escritas, son como el resumen de ideas de los textos que les subimos como fuentes bibliográficas. Vale decir que el trabajo que a mí me parece que pueden hacer es primero leer las fuentes, tratar de entenderlas. Cuando yo digo fuentes, por el momento son las lecturas de los capítulos de Cordero o de alguna otra bibliografía que haya subido, y después que han hecho ese trabajo de lectura. El Cordero es un texto de divulgación. Lo que pasa es que como el profesor es un helenista, un especialista, él tiene, escribe con todas esas disquisiciones en griego, que ustedes las pueden saltear, tomar solamente palabras principales que yo después les doy. Pero después, eso está como precipitado en la clase que doy como teórica. Entonces, me parece que después que han hecho el trabajo de lectura, la clase les sirve como base, no para resumirla más todavía, sino que ahí están los temas que ustedes tienen que entender. ¿Entienden? Porque, por ejemplo, no tengo idea cómo serán las preguntas, pero evidentemente las preguntas van a ser un poco para saber si ustedes están ubicados en el tema, pero también para ver que han reflexionado y cómo pueden encontrar la respuesta en Jasper, o en la ficha teórica, o en el texto de Cordero. ¿Entienden? Van a tener que hacer un trabajo que ya tiene que venir siendo hecho, porque en un día, ¿cómo van a encontrar los temas
digamos, esa va a ser la dificultad que inventar para que el parcial a domicilio no sea tan fácil. Bueno, nada. Entonces, les decía que la pregunta de Tamara, que es si a la ficha hay que resumirla más, eso es, digamos, es el trabajo de cada uno. Si necesitan resumir los temas principales y eso les permite aclarar aún más el tema, lo hacen así. Hay otros que la pueden leer varias veces, porque después de última, lo importante es entender para después poder hacer la respuesta del parcial, ¿no? Pareciera que esto va a seguir así y que nunca nos vamos a encontrar para un parcial oral o otro tipo de cosas. Así que, digamos, solo que después de este parcial nos haya resultado muy fácil, todo el mundo ha sacado 10, entonces ajustamos un poquitito la dificultad. No sé bien, yo no he pensado cómo puede ser un parcial de filosofía, depende de la cantidad, capaz que dividimos en grupos y hacemos un parcial así, que hacemos las preguntas y tienen que responder. No me puedo adelantar a cosas que no tengo resuelto, sobre todo por la cantidad, ¿no? No sé si otras cátedras han podido hacer parciales en el mismo momento, pero bueno, filosofía han visto que es un poco diferente, requiere tiempo, requiere un tiempo para pensar, que cuando ustedes hacen el parcial escrito en la facultad, tienen esta hora y media. ¿Cierre qué? ¿Me dice? Alguien me dice que cierre no sé qué. ¿Cuánto sería el parcial? Aproximadamente en 3 semanas, pensaba en la tercera semana de septiembre. ¿Alguien me dijo que cierre algo? ¿Ana María? ¿Que yo cierre algo? Bueno, que silencie los micrófonos de los que tienen prendidos. Ah, bueno, yo por suerte no estoy sintiendo ninguna saturación ni sonando fresh, está con el micrófono prendido. Dice que molesta a sus compañeras. Ahí está, bueno. No, les decía que ya me perdí. Bueno, no, estamos haciendo futurismo porque no sabemos si alguna vez vamos a poder hacer este otro tipo de parcial. Ahora inventamos vamos a ver cómo funciona. Entonces, ya tienen los temas, esos en los que no me voy a extender porque me parece que los pueden estudiar solos. Y vamos al primer tema teórico de la materia, que son los filósofos presocráticos. Es los filósofos de Mileto, les he puesto yo. Es la ficha 4 y la ficha 5. Mileto, filósofo presocrático. Es decir, verán que yo le he dado bastante tiempo a estos filósofos. Por ahí en otras carreras pasan por los griegos mucho más rápido, pero yo veo ahora, me doy cuenta que tenemos 2 fichas sobre los presocráticos, es decir, que le hemos dado bastantes clases. Y se habrán dado cuenta que los filósofos presocráticos, por más que son del siglo VI, no son tan sencillos como uno podría, a veces cuando lo lees por internet dicen 3 cosas y ya está, pareciera que son filósofos más lejanos y bobos y dicen 2 cosas. No es así, ya es filosofía completa, ¿no? Hay 2 guías de Sócrates que son las mismas. Bueno, ya no hemos llegado a Sócrates, estamos en el siglo VI. Estamos en los primerísimos. Bueno, les decía lo siguiente. ¿Por qué a mí me interesa, le doy tiempo a los presocráticos? Porque es como que ver uno en el albor cuando van surgiendo las palabras y nociones que después van a construir un
un poco nuestra mentalidad occidental. Todo lo que nosotros cuando nosotros hablamos del ser y todo, o sea, la misma noción de ser que tenemos en nuestra gramática, en nuestro modo de hablar, son ideas construidas que van surgiendo en este momento. Es como el árbol del nacimiento de los conceptos. No vamos, acá me preguntan sobre la tesis de Heidegger. No les he nombrado Heidegger porque no hemos dictado el tema sobre, solamente figura el texto de Heidegger sobre el arte, es decir, qué es el arte. Pero eso en general lo damos en clases prácticas, como una ilustración. Sí, yo sé que está en el programa, pero no lo hemos dado. Estamos hablando de lo que sí hemos dado y lo que sí vamos a evaluar, ¿entienden? Como es un año complicado y nos vemos pocos, no es que reducimos dificultades, pero vamos a lo seguro, a lo esencial. Y el texto de Heidegger, no hemos podido dictarlo, no es un texto sencillo y es como para un texto de lectura y conversación en una clase práctica, todo el tiempo que eso lleve, y entonces no lo hemos hecho. No se preocupen por lo que no hemos dado, porque no vamos a, claro, es complicado, no vamos a preguntar lo que no hemos dado. No se preocupen por eso, preocúpense por lo que sí hay, que es bastante. Bueno, les decía de los filósofos presocráticos. Entonces, me interesaba porque es la construcción de los conceptos. Después ustedes en arte van a cansarse de escuchar, ya vamos, Federico, ya vamos, para cansarse de escuchar hablar de lo conceptual o del arte conceptual. Pero eso surgió en algún momento. ¿Qué fecha para el parcial? No pregunten cada rato lo mismo. Le he dicho dentro de 3 semanas, dentro de 2 semanas, la tercera semana cuando estemos listos. Vayan trabajando porque en este mes va a ser. Bueno, les decía, entonces está el surgimiento de los conceptos. Alguien me dice que tiene problemas en la ficha 4. Esperen un momento, vamos por partes. Entonces, cuando hablamos de filósofos presocráticos o de cualquier filósofo, ustedes lo que tienen que tener en mente siempre es qué pregunta filosófica tiene este grupo y cómo las respondió. Porque las preguntas filosóficas van a ir cambiando con los tiempos. Y entonces, la pregunta filosófica que se hace en los presocráticos es de cómo está constituido la realidad, esto que nos rodea, ¿qué es? ¿Cómo está constituido el todo? Entonces es la pregunta por el todo, el AG. Ya vamos a ver qué nociones aparecen. Entonces, Cordero lo dice un poco más específico. Dice que los presocráticos se preguntaban por el todo, por la realidad, porque querían responder de una manera que les dé elementos para vivir de cierta forma. O sea, siempre está metido que la filosofía no es una actividad teórica que estamos pensando y mirando el más allá, como ese prejuicio que se tiene. El filósofo, quiere decir Cordero, es alguien que se hace preguntas porque le interesa responder algo para su vida, para su organización política, para su existencia. Entonces, los presocráticos se preguntan por la realidad, cómo está constituido el todo, qué es esto que nos rodea, de una manera general, es decir, mirando hacia el universo, hacia el cosmos. Todavía no es una pregunta personal sobre la ética o cómo conducir
conducirnos. Pero la pregunta sobre cómo es racional, por supuesto, y la pregunta sobre cómo conducirnos en la vida está implícita. Dice Cordero que la ética y la pregunta sobre cómo el hombre se debe comportar, qué es el bien o qué es el mal, no es algo que surge con Sócrates, ahí se especifica, pero ya los presocráticos se hacen una pregunta sobre el todo que nos rodea porque quieren respuestas para su vida. De hecho, ustedes van a ver con Heráclito la importancia que Heráclito le da a la noción de armonía y la crítica profunda que hace a la noción de desmesura, es decir, cuando el hombre hace un desbarajuste con el equilibrio de la naturaleza, y es algo que está totalmente al orden del día. No sé qué es lo que me dicen, se quedan muy poquititos los textos, entonces no llego a leer las preguntas. A ver, ¿cuál es la última pregunta? A ver, Florencia, ¿qué es lo que pregunta? ¿Por qué no escuchan primero lo que hablo y después hacemos las preguntas? ¿Hay posibilidad que quede grabada la clase y se suba al campus? No estoy dando una clase. Yo cuando les dé clases, les voy a dar las clases, las pueden grabar o se las subo grabadas. La idea era charlar un poco, porque si les doy la clase, ¿para qué les he subido la clase escrita? ¿Entienden? Entonces vamos a hacer, ¿qué vamos a dictar de vuelta el primer cuatrimestre? No. Estamos pasando a vuelo de pájaro para que ustedes se ubiquen en el trabajo que han venido haciendo y puedan hacer preguntas. Vamos a instrumentar una forma para que después de cada reunión o durante cada reunión hagan todas las preguntas que quieran y las contestaremos entre los tres miembros de la cátedra, que son el profesor Vigarra y el auxiliar graduado César Juárez. Entonces, ustedes vemos a dónde envían las preguntas, o acá, o la dejan en el aula virtual, o en el mail. Hay miles de formas, eso no va a haber problema. Pero no es una preparación para la clase, es una preparación para la evaluación, lo que estamos haciendo. ¿Cuál es Mirta, que me pregunta muchas cosas? A ver si quiero conocer. Bueno, entonces, les decía, volvemos al siglo VI. Ustedes han visto que en el texto primero hay como una especie de explicación de quiénes eran estos personajes y qué tipo de preguntas hicieron. Para esas preguntas acuñaron ciertos términos. Eso pasa en todos los filósofos que van a estudiar. Se hacen preguntas e inventan los términos con los que responden. Entonces, cuando pase el tiempo van a ver que hay palabras que son típicas de cada filósofo. Y así como alguien ha escrito, el arjé, la fisis, son nociones típicas de los presocráticos, la importancia del alma es una cuestión fundamental de Sócrates, la noción de formas en Platón, la noción de sustancia en Aristóteles, así cada uno va a tener. Pero después los filósofos que siguen, Descartes, Nietzsche, los existencialistas acuñan también sus propios términos, porque los términos, si bien no es que se ponen a inventar palabras, algunos sí, depende, son las formas en que ellos encuentran, o el lenguaje que ellos van a sedimentar para la filosofía. Y todos en adelante a veces hablaremos con esos términos, van a formar parte de nuestra cultura. Entonces, los filósofos presocráticos se hacen las preguntas acerca del todo, acerca de la realidad, cada uno dice, y el primer grupo, el grupo de los filósofos de Mileto era una colonia griega en el Asia Menor. Este grupo de filósofos dan
una serie de respuestas. Ellos responden y se interesan en el elemento a partir del cual se genera el todo. O sea, están enfocados en pensar que hay un elemento de la naturaleza a partir del cual se genera el todo. Como que tiene que haber un origen, como que tiene que haber un comienzo de la realidad a partir de algo. Y a eso le llaman arjé, le llaman principio. O sea que su primera idea fue preguntar por cómo está constituida la realidad y contestar por un origen, que no es lo mismo que contesta Heráclito. O sea, este grupo le interesa, hay una gatita, qué linda, bueno, los míos yo los he escondido para que no molesten, porque van a creer, yo tengo una gata que va a creer que estoy viendo televisión, se va a subir acá y me va a perturbar mi razonamiento. Bueno, entonces, los primeros filósofos de Mileto contestan con el principio, es decir, de que cómo está originado el todo. Pero, si bien los dos filósofos, Tales y Anaxímenes, contestan a partir de un elemento natural, uno dice que es la humedad, otro dice que es el aire, o sea, contestan como científicamente, como fisiológicamente, por eso le llaman los fisiólogos griegos. Ya Anaximandro, que también forma parte del grupo de Mileto, contesta con un principio más abstracto. No dice que el comienzo de todo está en la humedad o está en el aire, sino dice una idea ya bastante abstracta que es el apeiron, lo indefinido. O sea, ya es un concepto que no tiene el mismo nivel que un elemento material. Entonces él construye ahí una idea que, bueno, la defiende y trata a partir del apeiron de escribir el todo que nos rodea. Él dice que del apeiron surgen los opuestos, se instalan en la realidad y se tienen que sostener y después vuelven al apeiron, como un ciclo cósmico, dice Cordero. ¿Ves que ya es una idea diferente? Y en ese párrafo que queda de Anaximandro, que es solamente un párrafo, es todo lo que queda de él, de los otros no queda nada, por lo menos de este queda ese párrafo, dice Cordero, hay unas cuantas ideas que ya son fundamentales, porque él, en la primera aparición de la noción de armonía o de equilibrio, él dice que los opuestos que han surgido del apeiron tienen que estar en equilibrio, y que si no hay equilibrio, se produce una injusticia, es decir, uno va encima de otro, lo avanza sobre el otro, se produce una injusticia, y eso requiere, digamos, como una especie de castigo en el tiempo para que todo vuelva al orden. Ya está la idea esta de que cuando hay una desmesura se tiene eso que volver a regular. Dice juicio y castigo en el orden del tiempo. O sea, hay palabras que son aparentemente que vienen de las instituciones de la democracia, que serían los tribunales, la idea de justicia, aplicadas a la noción de la organización del cosmos. En el cosmos tiene que haber una armonía, y si no hay armonía, eso tiene que pagar su costo. O sea que son de pronto, en un párrafo del siglo VI, tenemos un montón de nociones como muy elevadas para hacer una filosofía de los comienzos. O sea que la filosofía ya surge con toda la entidad. No es que después Nietzsche va a ser superior o Platón va a ser superior. Ya acá tenemos nociones como armonía, justicia, las cosas que transcurren en el orden del tiempo, en fin. Anaximandro es un filósofo que tiene un alto nivel de abstracción, pero su pregunta está dentro de
la pregunta presocrática. ¿Cómo está originado el todo? Y un poco cómo se conduce el todo, o sea, cómo se conducen las cosas en el todo. Otro filósofo presocrático que hemos visto es Heráclito, que verán que tiene similitudes un poco con Anaximandro en un punto. Pero la pregunta de Heráclito ya no es la misma, cuál es el origen del todo. La pregunta de Heráclito es, ¿qué es lo que sostiene al todo en un orden? Por eso, lo que a él le importa es la ley que sostiene al todo. Y por eso el término fundamental de Heráclito es el logos. Quiero encarecidamente que estudien Heráclito de la ficha y de Cordero. No estudien de Internet, porque Internet les va a decir que Heráclito es el filósofo del fuego. Y al que ponga que Heráclito es el filósofo del fuego, yo le voy a poner 0. Porque Heráclito es el filósofo del logos, el que le interesa la ley que nos sostiene como cosmos. Entonces, lo primero de Heráclito es diferenciar que su pregunta es acerca de la ley que ordena el todo. Y después, que dice que esa ley es el logos, se pregunta ¿qué dice el logos? ¿Qué dice la ley esa? ¿Qué es lo que nos está enseñando o descubriendo? Y ahí es donde va a aparecer la cuestión fundamental de Heráclito, que es, el logos dice que todo es uno y uno es todo, en el sentido de que estamos constituidos de multiplicidades, aunque nosotros veamos una unidad. Y cuando vemos una unidad, internamente esa unidad está constituida de multiplicidades. Lo que le interesa es mostrar que cada cosa es múltiple y que esa multiplicidad son opuestos en tensión, que la realidad está constituida por opuestos en tensión. Entonces ya le he dado, de alguna manera, el secreto de Heráclito. Él dice, todo es uno, pero internamente las cosas son múltiples y están constituidos por dos opuestos que se oponen, que están en guerra, que están en lucha, y de esa tensión surge la armonía. Entonces, ustedes, ¿cuál es el paso a paso que tienen que hacer con Heráclito? Leer Cordero, ir a los fragmentos que le hemos subido los fragmentos, un poco más hay fragmentos de Cordero, pero otros más, y después van a mi clase. Entre todo eso, hacen un precipitado de la filosofía de Heráclito. ¿Qué pasa con Heráclito? Pasa que escribe difícil, escribe en aforismos, escribe poéticamente cosas que tienen una resonancia en la que no se entiende muy bien qué quiere decir. Entonces hay que interpretar. Bueno, ustedes ya van a poder interpretar porque como le estamos dando la filosofía de Heráclito ya explicada, los fragmentos se tienen que explicar, interpretar a la luz de la filosofía de Heráclito. Es decir, si hay un fragmento sobre los opuestos, ustedes saben que eso, si habla del arco y la flecha, de la tensión entre el arco y la flecha, saben que son modos que tiene Heráclito de ejemplificar su idea de que en las cosas internamente hay una tensión de opuestos, que las cosas son una y su contraria, y que mientras eso se mantenga va a haber armonía. Cuando eso se desregula, se produce lo que él dice la desmesura. Y hay muchos fragmentos en contra de la desmesura y que dicen, por ejemplo,
hay que luchar contra la desmesura como si fuera un incendio. Entonces, toda esta filosofía de Heráclito, que es tan antigua, se imaginan que ante la situación en la que estamos, de pandemia, de incendio, de desastre ecológico, no puede tener más vigencia. Un filósofo que hace 2500 años ha dicho que hay que mantener la armonía en la naturaleza, porque si no, la naturaleza se encarga sola de regular eso de nuevo, ¿no? Entonces, los fragmentos están divididos, digamos, están los fragmentos que se refieren al logos, están los fragmentos que se refieren a la tensión de los opuestos, los fragmentos que se refieren a la guerra, pero se van a dar cuenta que todos los temas de Heráclito están como conectados. Cuando uno quiere explicar un fragmento, explica prácticamente toda la filosofía de Heráclito. Dentro de los fragmentos está el tema del fuego, pero ¿por qué le interesa el fuego? No porque, no porque sea un elemento fundamental al modo del agua y el aire, ¿no? No, porque es una imagen de algo en movimiento, una noción que Cordero, en la que Cordero hace mucho hincapié a lo largo de esta primera parte, es la noción de physis, es decir, la noción de naturaleza y la idea del dinamismo de la naturaleza. Le interesa mostrar que para los griegos la realidad o lo que después será el ser es algo dinámico, que nosotros ya lo tenemos un poco, tenemos un poco una idea contraria, no de algo dinámico, sino de algo ya establecido, precipitado, porque tenemos la palabra naturaleza, que es algo ya nacido, está como constituido, mientras que la palabra physis tenía en su origen, en su etimología, la idea de dinamismo, algo que está brotando, que está siendo. La mejor traducción, decía él, es el siendo, no el ser. Como nosotros tenemos las palabras cosas son, tenemos la palabra cosa, y la palabra cosa ya es algo como tiene la idea de quietud. Y los griegos no tienen la palabra cosa, tienen la palabra lo siendo, ¿entienden? Es como las cosas siendo. El taonta dice ahí, lo siento, las cosas siendo. Saquen la palabra cosa y dejen como el mismo ser en un gerundio. Entonces es una realidad dinámica, diferente si nosotros tenemos la idea de que la naturaleza está en movimiento, pero con la palabra cosa, con la palabra ser, tenemos la idea de algo constituido ya, realizado, quieto. Y tenemos esa dificultad. Entonces, le interesa el fuego en ese sentido, de que es una imagen de la physis en movimiento, del dynamic de la physis, igual que el río. Pero no es que sea un filósofo que está en la lista de los filósofos naturalistas que dicen el origen está en el agua, el origen está en el fuego. No es así. Un poco Aristóteles lo puso en esa lista, pero no tenemos por qué llevarnos de Aristóteles si tenemos los fragmentos y podemos interpretar lo que el filósofo quiso decir. Bueno, entonces, Heráclito, ustedes, una vez que han hecho el trabajo de lectura, se concentran en la originalidad de él como filósofo, es decir, que su pregunta ya es diferente, no es acerca de el origen del todo, sino que organiza el todo, centrarse en la noción de logos. Pueden, por supuesto, también interesarse en la historia de Heráclito, en cómo él decide escribir en aforismos para que obligar al lector
lector que haga el trabajo junto con el filósofo, es decir, vamos descubriendo juntos, trabajando juntos para encontrar las respuestas. Y centrarse en la noción del logos, todo lo que puedan entender. Dice muchas cosas del logos, se dan cuenta que es una noción que tiene que ver con la palabra tiene que ver con la escucha, entonces muchas veces va a decir cosas un poco raras como hay que escuchar a la naturaleza, hay que escuchar al logos, pero bueno, nosotros no nos tiene que sonar tan raro, porque escuchar a la naturaleza es algo que está en nuestra modo de hablar, ¿no? Tal vez no en el modo urbano, pero en gente que vive en la montaña, gente que vive un poco más pegado a la tierra, sobrevive esta expresión de escuchar a la naturaleza. Bueno, entonces la noción del logo, sus caracterizaciones, los fragmentos que lo explican, la tensión de los opuestos, la idea de la guerra, es decir, tensión o guerra, pero que la armonía que surge de esta cosa, que importa es la noción de armonía. Y después que lleguen a la noción de armonía, el problema de la noción de desmesura y el ataque a la noción de desmesura. Así que Heráclito tiene todo ese recorrido. Es muy probable que como lo hacemos en los parciales normales, nosotros les propongamos algunos fragmentos para que ustedes comenten. Entonces, saben que para comentar un fragmento de Heráclito tienen que hacerlo a la luz de la filosofía de Heráclito. Es decir, para explicarlo, no es solo lo que a mí me parece, está bien, puede haber una parte de opinión subjetiva, pero tiene que haber la parte de la explicación filosófica correcta, digamos, dentro de la ley. Porque ¿qué nos importa? El lenguaje que van utilizando con cada filósofo. Si acá en Tales y en Anaxímenes tenemos tales términos, el ápero ya aparece como un término de Anaximandro. A él inventó esa palabra, lo infinito, lo indefinido, y ya Heráclito, el filósofo del logos. Entonces tienen que ir como adoptando o incorporando los términos y cómo esos términos están formando parte de la argumentación racional. ¿Sí? Bueno, no os quiero atormentar más. Ahora inventemos un espacio donde a lo largo de la semana, si ustedes se abocan a estas 4 primeras fichas, vayan apareciendo las preguntas. Nos quedaría, un encuentro para hablar de Sócrates y los sofistas, lo vamos a tomar al siglo V completo en un solo encuentro, y otros 2 temas, 2 encuentros para Platón y Aristóteles. No sé si esta semana les doy el último tema, que es muy lindo porque son los filósofos cínicos, y con eso cerramos, llegamos hasta el siglo III. Aristóteles quizás es el tema que nosotros vemos con más liviandad, porque nos abocamos a Platón, que es un filósofo bastante abstracto, o que va en contra de nuestro sentido común, porque Aristóteles nosotros razonamos aristotélicamente, pero cuando tenemos que pensar en Platón es más complicado. Entonces, temas fuertes: Jaspers, filósofos presocráticos y Heráclito. Y ahora, la clase que viene, Sócrates, los sofistas, Platón y Aristóteles lo vamos a ver como una especie de crítica a Platón, como una extensión crítica a la teoría platónica, pero no con no con el esmero que un
filósofo de semejante talla merece, ¿no? Bueno, entonces organicemos un modo de que durante esta semana, cuando vean algo de filosofía y quieran preguntar, hagan las preguntas. Entonces, si no las tienen ahora, las preguntas preparadas, las vayan haciendo. O les contestamos por mail, o les contesto en el próximo encuentro. Como prefieran. Yo prefiero que se vayan estudiando y me manden las preguntas. Si alguien quiere preguntar ya, porque ya las tiene preparadas, porque ha venido estudiando, yo no tengo problema. Profe, la ficha y bibliografía de Aristóteles aún están. Está la ficha de Aristóteles, la subí hoy, y la bibliografía es el texto de Cordero, ya lo subo también, y unas preguntitas de guía. La subo dentro de un ratito. Parménides no, Federico. Hemos elegido entre Parménides y Heráclito, ya es mucho. En general, para los alumnos que rinden libre, como están presentados todos los filósofos presocráticos, no te vayas. ¿A dónde te fuiste? Estaba hablando y me aparece, bueno, los filósofos presocráticos, no he vuelto más. Bueno, esto es así. Los filósofos presocráticos saben que es un grupo amplio. En el texto del Cordero se le da como un título a cada uno. Nosotros hemos elegido los filósofos de Mileto y Heráclito, pero figura Parménides, los pitagóricos, los atomistas, son todos muy interesantes, pero no hay tiempo. Lo que pasa es que a veces, cuando alumnos rinden libre y ellos mismos han elegido presentar, si les toca, los filósofos presocráticos les presentan dos escuelas en general, y alguien estudió Parménides o alguien ha estudiado pitagórico, es perfectamente aceptado por la cátedra porque forma parte del mismo periodo, el mismo tipo de preguntas con otro tipo de respuestas. Nosotros nos quedemos con estos filósofos. Les decía, las preguntas las pueden hacer por la clase, por el aula o por el Gmail que les hemos puesto de filosofía. Les prometo que no me voy a desaparecer, que las voy a tomar en cuenta y si son cosas sencillas o muy particulares de alguien que pregunta, le contesto. Si veo que es una pregunta que le va a servir a todos, le contesto, digamos, oralmente para que funcione también como explicación general. Así dicen, en otras cátedras hacen prácticos por el campus. No hemos hecho, chicos, no hemos hecho prácticos porque son 500 alumnos. No hay forma de hacer, cada práctico nos llevaría 5 días para hacer de 100. Ahora que veo que se han conectado, los que se han conectado, temo que en realidad están continuando la materia muchísimo menos. Si son los que son ahora, o un poco más, son 99, sí podemos trabajar. Si ustedes tienen miedo de hacer el parcial sin haber hecho prácticos antes, me parece que entre las clases, las preguntas, los resúmenes, más, son chicos grandes ya, pónganse y trabajen. Me parece que podemos en estos encuentros, ¿cómo se dice?, disipar todas las dudas, y por más que hagamos prácticos, digamos, nos retrasaría, no sé, es que tiene un límite de 100, profe. El MIT tiene límite de cantidad de personas, no sé, es que tampoco han tratado de entrar otros más, o sí. Bueno, ahora vamos a ver, si nos mandan muchos insultos de todos los que no han podido entrar, ya vemos cómo hacemos. Hay muchos alumnos que no pudieron entrar. Bueno, entonces vamos a hacer una reunión idéntica a esta con los que no pudieron entrar. ¿No? Ya tiene fecha el parcial, sí, tercera semana. Bueno,
como podamos. Entonces hagamos así, seamos democráticos. Yo pensaba hacer un encuentro el viernes, pero podemos hacer un encuentro para el grupo que no se ha podido juntar, hagamos el encuentro el miércoles. No se conecten ustedes ya saben todo. Y me junto con todos los que, y repito todos los mismos. ¿Qué va a hacer? El viernes preparen la lectura de Sócrates y los sofistas. Y así vamos a ir. Esperen que no he terminado de leer la alumna que me dice de las otras clases. Avisan día y hora y en el momento de responder el trabajo nos empiezan a correr el tiempo que es determinado por la cátedra, por si quiere tomarlo en cuenta. Ah, está bien, para los prácticos. Nos hemos inventado un parcial más fácil, que es que lo hagan a domicilio. Bueno, algunas preguntas van a ser así para que vean yo vea cómo ustedes han filosofado en todos estos meses de cuarentena, pero está bien para filósofos que van a ser un poco más complicados, como esta otra gatita, ya la próxima vez les muestro las mías. Filósofos más complicados como Nietzsche, tal vez podríamos hacer esa especie de práctico en el momento. A mí me hubiera gustado mucho más que podamos conversar, pero para eso, a ver, hagamos el parcial, quiénes quedan, y con eso seguimos de una manera más personalizada. Disculpen, pero ha tenido que ser así medio impersonal esta primera parte. Es como que nos quedamos con los que se esfuerzan en seguir y hacerlo contra viento y marea. Con internet, sin internet, con las posibilidades que tiene. Por supuesto que si hay gente que tiene dificultades con el internet, tenemos que encontrar una, pero un mail, un celular prestado, se van y se sientan en la plaza y hacen el parcial como sea. Si hay gente que no puede hacerlo por mail, ya serán unos cuantos que nosotros nos dedicaremos particularmente. Pero en principio me parece que estamos en marcha. Los pocos que veo me hacen así como que todo se va a ir solucionando, como decía Freud, todo se va a solucionar con el transcurso de los acontecimientos. Entonces cada uno con su dificultad vamos a ir resolviendo. El tema es que, como se darán cuenta, filosofía no es para de un día para el otro. Es un trabajo, es un work in progress. Es algo que se va incorporando y por eso tienen que darle el tiempo que la filosofía se merece. Hay gente que podrá, porque la ha hecho en el secundario, qué sé yo, meterse y en 2 semanas ya está, pueden hacer el parcial. Pero el parcial, si por ejemplo tenga un día, si no han venido leyendo, ¿dónde encuentran tal cosa de Heráclito? ¿Dónde encuentran tal respuesta de Sócrates? Entonces, para el viernes, este grupo va viendo Sócrates, los sofistas y por lo tanto la apología. La apología forma parte de las lecturas. Todo el que conozca a alguien que no ha podido entrar, le dice que el miércoles a las 12:30 vamos a hacer una repetición de esta consulta explicativa. No se me ocurre que otra moda. ¿Sí? ¿La clase del viernes para nosotros va a ser a la misma hora? Sí, está bien. Podría ser un poquito más temprano, a las 12. No sé, 12:30. 12:30. Bueno, 12:30. No, lo que pasa es que las clases nuestras son lunes y viernes a las 12:30. Entonces, como sé que tienen otras cátedras y otras cosas, para respetar un poco ese horario, siempre estamos en el sándwich de todo, en medio, no sé cómo vienen del taller, entran las filosofías como pueden, y después siguen al taller y están totalmente cansados y no les entra la filosofía. Pero ahora,
pueden, tienen la posibilidad de estudiarla a la hora que estén descansados. Sí, a las 12:30, digamos, para respetar el horario histórico. Bueno, y la del miércoles, ahora Karina, ¿verdad? Disculpe. Sí, Karina. Yo les decía a los chicos por mensaje que estaba grabando esta charla para los que no pudieron entrar. Sí. Y ahí les dejé mi mail, que es kiabonek@gmail.com, para que me lo envíen y yo les comparto desde el Drive, porque debe ser repasado porque una hora, digamos. Yo no tengo problema, pero tal vez les resulte un poco raro escuchar todo esto y no conversar, así verme un poco, no es que ahora me explique mucho más en palabras, pero bueno, vos pasale, no hay problema. De todas maneras, situamos el miércoles para quienes quieran. Me parece que si hay bastantes, necesitarían este encuentro. ¿Quién sabe cuántos entran por Google Meet? Porque acá entraron 99, o sea, entran 100 nomás. ¿Alguien sabe que se puede, yo sé que se puede extender la grilla a 150? En estética, ustedes no están haciendo estética, me decían que entraron en 140, 150. ¿Están en otra materia que sea un poco más multitudinaria? Nadie me contesta. No saben. Profe, disculpe. Sí, no, la verdad es que hasta el momento la clase de usted es la segunda cátedra donde usamos esta aplicación, bueno, para vernos las caras y charlar, porque después en lo demás hay algunos profesores que han decidido subir videos, bueno, con las clases, los procedimientos, y otros, bueno, como usted sabrá, la profe de Historia de la Cultura, bueno, ella directamente mandaba ya la bibliografía y todo, así que la verdad que en ese sentido desconozco, pero sí, como decían mis compañeros, efectivamente sí tiene un límite la aplicación, donde cuando entre estas reuniones y la otra, saber cuántos quieren exagerar. Hola Jorge, Luis Mayu, esta es la vencida, esta es la última vez que cursas y superas la filosofía forever, ¿no? Sí, seguro. Así que, por favor, ahora vamos a hacer el parcial en casa y vos ya sabes todo. Debería dar tu link para decir que a todos los que no saben que es filosofía. Bueno, porque ya las he visto antes. Bueno, Jorge. Con el miércoles voy a ver quiénes más realmente siguen. Capaz que somos 200. Capaz que existe algún medio de acoger a todos. Y si no, bueno, seguiremos dividiéndonos. Vamos a ver, todavía no tengo resuelto el segundo cuatrimestre, pero ahí sí creo que voy a subir clases grabadas. Clases ya grabadas que les sirvan para circular. Bueno, no se dejen estar, que no les agarren la filosofía toda junta para un solo día, porque es una tarea. Aprovechen los griegos porque después ya se acelera. Ponemos primera y así, medieval, moderna y contemporánea. Todo de una manera ya muy efervescente. Entonces ahora que vamos lento, así, siempre estamos en la tónica de la filosofía griega, que tiene su parsimonia, digamos, y tenemos un comentador que nos va explicando todo. Después ya se nos acaban los comentadores y hay que habérselas con los filósofos mismos, ¿entienden? Bueno, nos vemos el viernes. Ha sido un gusto conocer